vamos a continuar con el programa de este día. Es importante que todos registren su asistencia para las constancias por cada evento, pero para facilitar y poder aprovechar el tiempo, el listado se va a ir llenando en sitio. Es decir, por favor estén atentos únicamente a que todos firmen, ¿sí? Y bueno, el taller que se va a llevar a cabo es Innovación Responsable, Nuevo Paradigma de Gestión, y nos honra con su presencia Leonardo Sousa García, quien es consultor investigador en gestión de la tecnología y la innovación, maestro y candidato a doctor en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, cofundador de la Oficina de Transferencia de Conocimiento NODUS, miembro del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación y evaluador del mismo desde hace 8 años. Evaluador de las 3 ediciones del Premio Innovatis Conacyt para la innovación con beneficio social, así como invitado a evaluar fondos y programas públicos sobre innovación regional y sectorial, como el FORDECID, CEDESOL, FIT, entre otros. Es especialista en temas de innovación responsable con estancias académicas en la Universidad Central Europea en Budapest, Hungría, la Universidad del País Vasco en España, la Universidad de Delft de Holanda y recientemente en la Universidad Estatal de Arizona en 2019. Miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y coordinador del primer Congreso Internacional de Bioética 2020, organizado por la Facultad de Medicina y la Facultad de Química de la UNAM para promover la ética en la ciencia y tecnología de frontera. Muchísimas gracias, sea bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sé que el tema tiene que ver sobre gestión de la innovación, y así lo tomé realmente, pensando más no solamente en estas prácticas, digamos, muy centradas en las organizaciones, en la manera en la que generamos innovación y en la manera en la que la hacemos llegar al mercado, sino pensando en la innovación como un tema más amplio. Tengo entendido que también aquí en el SECAS se ven temas más de economía de innovación, ¿no? Porque estarían familiarizados, me imagino, mucho con temas un poco más sectoriales, un poco más de la economía en su conjunto y el papel que la innovación juega dentro de este tema. Y para allá quisiera llevar un poco la conversación. Más que un taller, me gustaría que fuera un elemento más de interacción, más de reflexión, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden decir y que se pueden pensar sobre los efectos de la innovación, ¿no? Y hacia allá es hacia donde me quiero dirigir y tratar de introducirles sobre el tema de la innovación responsable. Tengo acá para... Si me permiten, voy a estar caminando porque las ideas fluyen un poquito mejor. Bueno, les cuento un poco. Yo comencé con temas de gestión de la tecnología y de innovación por ahí del 2008, saliendo de la maestría de Economía y Gestión de la Innovación en la Xochimilco. Me interesé por participar dentro de una oficina de transferencia de tecnología donde prácticamente nos volvimos parte de esta cultura de ser los evangelizadores de la innovación, ¿no? Tratar de llevarla hasta los últimos recónditos terrenos que pueden existir dentro de la República Mexicana, lo que nos llevó Chihuahua, Monterrey, el centro del país, Hidalgo, muchísimos lados realmente. Sin embargo, en alguna de estas participaciones nos invitaron a participar dentro del nanoclúster que está en Nuevo León. Entonces, por nuestras capacidades, nos habían invitado precisamente como personas que impulsáramos la comercialización de nanotecnología en un congreso
europeo, que era el Euronanoforum de 2015 en Riga, Letonia. Y parte de lo interesante es que nos topamos precisamente con que había temas sobre nanoseguridad. Nosotros íbamos realmente para comercializar tecnologías, tratando de mostrar lo que en México se podía hacer, que estaba bien hecho, que estaba con las capacidades suficientes para poder ser exportado a cualquier país. Pero sin embargo, había una mesa que trataba sobre nanoseguridad. Entramos a la mesa y con sorpresa lo que encontramos era que, bueno, que sí se habían encontrado ciertas caracterizaciones, ciertas propiedades de las partículas nano y que podían cumplir, digamos, con las grandes expectativas de convertirse en un futuro en la siguiente revolución tecnológica. Pero que también había mucha incertidumbre sobre sus efectos toxicológicos. Es decir, la disrupción no solamente llega a nivel de mercados, llega a nivel de conocimientos y hay una disrupción también a nivel de las instituciones regulatorias. El plan europeo para tratar de conocer todos los efectos potencialmente adversos de la tecnología se cierra en 2025 y comenzó desde 2010 más o menos. Y aún no saben si van a poder tener toda la caracterización de los efectos posibles, porque como ustedes saben, la tecnología se introduce en esferas societales particulares para aplicaciones muy particulares. Se requieren hacer pruebas, por tanto, para cada uno de estos casos, case by case, como le llaman ellos. Se requiere un esfuerzo tremendo de muchos países, hay una gran colaboración internacional, pero lo que quiero decir es que nos estábamos topando con que impulsar también las revoluciones tecnológicas también hay un lado de cierta incertidumbre y cierto riesgo. Esos son parte de los antecedentes de la innovación responsable y por ahí quería comenzar como para que vieran por dónde podemos continuar y qué herramientas, qué conceptos, qué prácticas se han desarrollado sobre innovación responsable y eso cómo nos afecta a quienes participamos dentro de la gestión de la innovación. Y cómo podemos enriquecernos con ello y cómo cambiaría parte de la gestión de la innovación. También tuvo que ver con la inquietud de ver qué nuevos temas había para gestión de la innovación. No sé si ustedes han estado muy en contacto con cursos, con la difusión que hay de los temas a nivel nacional, pero parece que los temas son muy similares. No hay gran variedad. Sí hay algunas nuevas técnicas, la gran diferencia es quién te dice mejor cómo hacerlos o quién tiene las habilidades para poder desarrollarlos mejor, pero en realidad si habláramos de las temáticas no cambian tanto. Y este tema creo que es un tema relevante, por eso fue que propuse pues en la invitación que me hicieron para poder platicar el día de hoy con ustedes, tratar de introducirlo. Creo que vale la pena repensar los nuevos temas para la gestión de la innovación. Prácticamente el contenido tiene que ver con hablarles sobre los orígenes y los intereses que hay detrás de la innovación responsable. Tiene que ver con el apoyo que surge desde la Comisión Europea. No es un tema que surge de una empresa, no surge de la academia directamente, surge de un mandato de los más altos mandos pues, europeos, que es la Comisión Europea, para tratar de controlar precisamente algunos elementos de las tecnologías, sobre todo las más disruptivas, ¿no? Sabemos que las tecnologías mucho más disruptivas provienen y en algún punto están financiadas por el Estado. Surgió con el Internet, por ejemplo, pasó con la biología molecular, por supuesto, nanotecnología no es la excepción, ¿no? Entonces, también el Estado tiene cierta responsabilidad, por eso la Comisión Europea está preocupada sobre qué prácticas tenemos para el desarrollo de estas tecnologías y cuáles son sus alcances, ¿no? Algunos elementos para poder identificar las prácticas que se han desarrollado y terminar, por supuesto, con las implicaciones que tendría para lo que a todos nosotros nos interesa, que es la gestión de la innovación. Bueno, eso es parte de los objetivos. Este soy yo. Ahí se pasó mal los textos, pero bueno. Aquí lo que pasa es que fue el momento crucial que les estaba platicando sobre los riesgos que nos encontramos, y aquí tendría que decir
primera mesa de nanoseguridad con la que nos topamos, por lo menos desde el punto de vista de NanoCluster. Entonces, estuvimos en Letonia. Él es el director de gestión de la tecnología de Vitro, y estábamos viendo precisamente qué tecnologías mexicanas podrían servir allá, pero nos topamos con algo que nosotros pues no nos hubiéramos imaginado realmente en ese momento. Ahora, ¿de dónde surge el tema de la innovación responsable? Hay que hacer un poquito de antecedentes. Cada vez hay un reconocimiento más certero sobre que los impactos de la innovación no solamente son de crecimiento y no solamente son de competitividad y de riqueza. Hay efectos también colaterales, o podemos llamar pues efectos no deseados, que también hay que considerar. Las últimas versiones del manual de Oslo, elaborado por la OSD, ya contempla precisamente en la medición de impactos, no con un detalle demasiado profundo, pero sí menciona que ya hay algunos elementos que hay que considerar sobre los impactos adversos de la innovación. Es decir, no solamente hay que verla por un solo lado, hay que tratar de balancear ambos lados. Tanto así que no solamente hubo un cambio dentro del manual, se han dado talleres, foros para la capacitación, tratar de difundir todo esto. Y por parte de la Comisión Europea, bueno, pues se han desarrollado precisamente prácticas, criterios también, desde el 6º programa marco. Ya no se puede participar dentro de algunos de los programas si no contamos con algunas evaluaciones de riesgo, que no son riesgos del proyecto, como se ve muchas veces, sino son riesgos de los efectos no deseados dentro de la sociedad y el medio ambiente, que en algunas ocasiones son llevados a cabo por algunos diagnósticos tecnoéticos, que es uno de los componentes de la innovación responsable. Hay algunos códigos de conducta responsables y algunas otras medidas que se han tomado. Ahora, tampoco no es un tema nada más de la Comisión ni de los organismos multinacionales. Cada vez más encontramos en las universidades, principalmente las que apoyan el desarrollo de la innovación, hay algunos departamentos que se encargan de la ética de la tecnología, y esto no es coincidencia. Realmente los están abriendo porque saben que hay consecuencias disruptivas de la tecnología. Y disruptivas, repito, no solo en mercados, disruptivas a nivel de relaciones sociales, ambientales y de muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces, una forma de hacer tecnologías responsables pues es contar también con algunos centros donde se pueda evaluar todos estos desarrollos, desde los que son generados por sus investigadores, pero también por emprendimiento. Muchas de estas están ligadas con el emprendimiento de tecnologías. Hay algunos fondos, inclusive fondos ángeles para el apoyo de la innovación, que tienen o que piden más bien algunos elementos de posibles impactos o de evaluaciones éticas de la tecnología para poder ser financiados, si no son financiados. Uno de los problemas de la irresponsabilidad de la tecnología es que nuestros principales criterios de la evaluación son factibilidades técnicas, rentabilidad, comercio, cumplir con las normativas que en ese momento hay, pero si hay disrupción de normatividades, como son tecnologías pues muy recientes, pues cumplir con esas regulaciones no va a servir de mucho. Un ejemplo de la nanotecnología, la regulación de los elementos químicos considera que el tamaño no es relevante para las evaluaciones toxicológicas, pero si la nano con respecto es más pequeña cambia sus propiedades tóxicas, pues el tamaño tendrá que ser uno de los criterios de evaluación. El aluminio, por ejemplo, se comporta de cierta forma en su estado normal, pero si lo hacemos a escala nano es explosivo. Entonces, las propiedades físicas de la materia, físico-químicas de la materia cambian en escala nano. Tendríamos que tener regulaciones que también tomen todos los elementos. Entonces, por eso es importante mencionar que aunque cumplamos con los criterios de algunos de las evaluaciones para los prototipos, ¿no?, hay algunos elementos que no nos van a dar la seguridad completa. Y no solamente seguridad del producto, también el mercado puede ser susceptible a las incertidumbres de la regulación,
Cada vez más la sociedad está más conectada con lo que está pasando en el mundo, hay más opiniones de las tecnologías y las incertidumbres también pueden hacer que las tecnologías no sean bien pues adoptadas, ¿no? Tenemos el caso de los transgénicos en Europa. Tecnologías que fueron con muchísima inversión del Estado, con muchísimas inversiones privadas también, pero que no fueron recibidas. ¿Por qué? Por un fenómeno de incertidumbre. Entonces, la innovación responsable trata de atacar esas incertidumbres, ya veremos cómo más adelante, pero eso es parte de los elementos, ¿no? Bueno, afortunadamente pude entrar en contacto con algunos de los desarrolladores de los conceptos. Hay partes todavía muy teóricas, falta aterrizarlo un poco más, ¿no? Pero pudimos tener contacto con ellos, aprender de ellos. Es una tendencia que se viene muy fuerte, seguramente van a haber desarrollos más pragmáticos en los próximos años, pero ya es una tendencia, por eso lo quiero mencionar. Y bueno, hay algunos factores que motivan la creación de la investigación e innovación responsable. Lo había llamado yo innovación responsable, pero también es investigación. Muchas de las tecnologías están ya muy cercanas a la parte científica, a lo que llaman tecnociencia. Ya no hay una separación completa entre la ciencia y la tecnología, surgen muy de la mano y están en mutua interacción y en mutuo reforzamiento, ¿no? Entonces, ¿dónde tratas de aplicar estas prácticas? ¿En la ciencia nada más? ¿En la tecnología? Si hay interacciones, pues mejor en la tecnociencia. Y bueno, parte de las motivaciones de la innovación responsable tiene que ver con reconocer los efectos no deseados de la tecnología, ¿no? Estos son los principales efectos que nosotros conocemos y que procuramos, ¿no? Desde las empresas, desde la política científica y tecnológica, desde la teoría económica inclusive, ¿no? Todas las teorías schumpeterianas apuntan para allá, ¿no? Productividad, competitividad, mayor tasa de ganancia, mejores ingresos, mejor la calidad de vida con las tecnologías. La tecnología también puede resolver elementos de los problemas de la propia tecnología, ¿no? que es algo curioso, ¿no? La tecnología puede generar efectos ambientales adversos, pero con nuevas tecnologías también podemos tratar de solucionarlos. Esos son todos los elementos que procuramos. Ahora, también hay algunos que son no deseados. No significa que sean intencionales, significa que son no deseados, ¿okay? Que ocurren por no haberlos considerado, ¿okay? No por malas intenciones, quizá por ignorancia, quizá por no saber, por falta de conocimiento, sobre todo cuando son tecnologías muy emergentes. El conocimiento o el desconocimiento es general para todo el mundo. No saben más los japoneses que los americanos, o que los australianos, o que los europeos, ¿no? La ignorancia es compartida cuando son tecnologías emergentes. Ok, ¿y cuáles son aquellos efectos no deseados? Bueno, podríamos verlos en tres categorías. Los que son económicos. Hay tecnologías que nos pueden llevar para la inequidad o para la desigualdad. No sé si vieron ya el caso de Elon Musk ahora con su nueva empresa Neuralink, que trata de conectar el cerebro con la computadora, que es un viejo sueño que se tiene de las personas que están en tecnologías de la información. No solamente poder manipular cualquier elemento, cualquier máquina, simplemente compensarlo, sino la posibilidad de hacer interfaces entre los seres humanos y entre las máquinas, ¿no? Lo que se llama transhumanismo, ir más allá de las condiciones biológicas de los cuerpos y las capacidades cognitivas que nos fueron dadas. Ahora, ¿qué pasaría entonces si entramos en transhumanismo como un ejemplo de proyección hacia el futuro? ¿Qué pasa si hay una persona que sí tiene los implantes, que tiene una capacidad cognitiva superior o capacidades físicas superiores? La teoría nos diría que se le va a pagar mejor, ¿no? Tiene mejores condiciones para hacer su trabajo, que va a ser mejor remunerado en comparación con los que no lo tienen. Ahora, ya tus capacidades no dependen de ti, depende de la tecnología que puedas comprar. Eso puede generar de formas masivas en una economía
desigualdad e inequidad. Entonces, estos son los temas que nos hacen pensar en la innovación responsable, ¿no? ¿Qué pasaría en el futuro si lo que estamos promoviendo realmente fuera muy exitoso y fuera difundido masivamente? ¿Cuáles son las consecuencias dentro de las áreas societales? Porque si nos concentramos nada más en productividad, ganancias e ingresos, pues no vamos a ver esta parte. Y esta parte cuando pase puede ser muy tarde. Hay un problema de irreversibilidad de las tecnologías, se llama path dependence o lock-in. Usualmente las tecnologías se convierten después en sistemas que son difíciles de poder desinstalar. Un ejemplo tradicional, las tecnologías de los hidrocarburos, por ejemplo. México tiene una gran infraestructura, un gran conocimiento de esos sistemas tecnológicos y están muy bien implantados. Ahora, quitarlos no es tan fácil. Por eso hay que poder seleccionar las tecnologías desde sus inicios pensando en sus consecuencias, porque luego va a ser difícil poderlas cambiar o tratar de modificarlas. Una de las apuestas de la innovación responsable es cambiarlas desde los diseños, desde las etapas tempranas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo saco una nanotecnología? Es muy productiva, es muy eficiente, reduce costos, tiene un gran impacto para cualquier sector, pero resulta que es tóxica. No porque yo no lo supe en el momento, sino porque nos damos cuenta después en el futuro que es tóxica. En esas circunstancias, que me digan a mí como empresa, oye, todos los lotes que tienes, ¿sabes qué? No los vas a poder vender. Oye, pero toda la inversión que yo ya hice, todas las bodegas que tengo llenas, todo lo que pagué, no se va a poder capitalizar. Bueno, pues hay una tendencia para que yo, como empresario, trate de no cambiar la tecnología o trate de no ser responsable. Esa es la lógica de por qué lo hacemos en etapas tempranas. En etapas tempranas tengo prototipos, no tengo productos terminados, es más económico. A nivel de prototipo puedo hacer muchas pruebas, puedo cambiar, no hay ninguna irreversibilidad. A nivel de lotes ya la cosa cambia. Entonces por eso es que se promueve pensarlo desde las etapas tempranas. Ya podemos ir pensando qué consecuencias tendría para la gestión de la innovación. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué cambiaría dentro de la gestión de la innovación? Cambiaría primero aumentar el número de pruebas que tenemos y de las viabilidades y evaluaciones que hacemos de las tecnologías y los prototipos. Tendríamos que meter evaluaciones éticas y, de ser posible, de impactos ambientales y sociales. Eso ya cambia las prácticas. Es una práctica más, ¿no? Eso se los dejo nada más como para reflexionar, pero los vamos a ver punto por punto. Ahora, bueno, hay una paradoja precisamente con el progreso de la innovación. Dado que si la finalidad de la innovación tiene que ver con el bienestar social de la población, ¿no? Y algunas de las tecnologías disruptivas en algún punto, muy en su comienzo, fueron financiadas por el Estado, ¿qué pasa con una tecnología que intenta generarme un bienestar social, pero sus efectos adversos me reducen ese bienestar social por otro lado? Tenemos una paradoja. Y financiada por el Estado, ¿no? Es como si un proyecto CONACYT trata de mejorar la calidad de alimentación de las personas, pero por otro lado nos genera un daño, ¿no? Entonces, no hay una balanza completa de lo que está pasando. Entonces, por eso nos podemos topar con algunas paradojas si no revisamos en la medida de lo posible, qué puede pasar con nuestras tecnologías. No significa que nos volvamos futurólogos dentro de las evaluaciones. También las prácticas éticas tienen, pues, un nivel básico, ¿no? Dicen, bueno, es que tú no puedes saber lo que ningún ser humano sabe en ese momento del estado del arte. No podemos juzgarte como irresponsable, pero por lo menos tuviste que haber tenido búsquedas, algún tipo de examen, algún tipo de análisis. Revisaron ya los technology assessments que hay en diversos países.
estudios sobre los impactos ambientales, societales, etc. y ponerlos en disposición del público. Esto es un principio de transparencia, porque entonces pasamos la decisión de mercado a las personas que compran todas esas tecnologías y entonces dicen, bueno, es que aquí hay una tecnología que suena, perdón, sensacional, pero aquí hay otra que tiene los estudios de impactos y de responsabilidad social. ¿Por cuál te vas? ¿No? Pues yo soy más congruente con el que está cuidando no solamente mi futuro, sino de las siguientes generaciones. Entonces, es una forma también de poner esos atributos dentro del mercado, ser transparentes. Okay. Eso es parte de las prácticas de innovación responsable. Eso también nos va a modificar las prácticas de gestión de la innovación, ¿no? Porque ¿quién reporta las evaluaciones de sus tecnologías? Casi ninguna empresa. Aunque cada vez hay una tendencia a ser más responsable con las tendencias de el corporate social responsibility, de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Hay una tendencia más grande de las empresas, pero el punto es que no tienen tanta claridad en temas de innovación, lo hacen de formas generales. La innovación responsable trata de resolver precisamente y reforzar la parte de la parte socialmente responsable de las corporaciones en el tema muy particular de la investigación y el desarrollo. Ahora, de esto les quiero hablar, esto es muy interesante. Pensemos en una trayectoria tecnológica, aquí surge la nanotecnología, sabemos que las ventas van a ir aumentando, la diversificación de la tecnología también aumenta hasta un punto de saturación, que es una curva logística que es inversa con el riesgo. Hay más riesgo en esta parte. En esta parte es cuando estamos introduciendo todavía la tecnología. Pero coincide con otra curva que se llama hype cycle, o la curva de la emoción o la expectativa. Esta es la que nos genera incertidumbre. ¿Qué pasa aquí? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en las redes sociales cuando surge cualquier tema, que hay personas que están muy a favor y muy en contra? Que hasta fijamos posturas y cuando sale más información nos damos cuenta, híjole, la regué, no tenía toda la información, hice un juicio que no era el que debía de haber hecho. ¿Okay? Eso pasa con la tecnología. Lo que esta curva marca son todas las expectativas que se tienen de la tecnología, todas las respuestas que puede dar. Esta curva fue propuesta por la oficina de Gartner, no sé si escuchan Gartner, es una gran empresa consultora de estudios futurísticos de la tecnología. Gartner es súper reconocido en Estados Unidos, en muchas partes. Bueno, esta es la curva de Gartner. Lo que ellos encontraron fue una correlación entre todas las expectativas y luego, cuando la tecnología ya es probada realmente, en la sociedad las expectativas bajan. Y esta parte es la que te determina la verdadera cantidad de demanda y de producción que se generará de tal tecnología. Ya le quitamos la sobreestimación, le quitamos todos los comentarios negativos y la dejamos en su parte final. Ahora, este ciclo tarda tiempo. ¿Cuánto? No se sabe todavía. Se dice que por esta parte fue que en Europa se rechazaron los transgénicos. Comentarios muy a favor, muy en contra, la gente no supo hacer una buena evaluación y se fueron más bien por temas sociales, ¿no? Pero no tenían toda la información. El problema de las tecnologías emergentes es que no contamos con toda la información. Sin embargo, ya la sacamos al mercado. Ese es su problema. ¿Por qué? Porque en esta brecha, aquí hay una brecha regulatoria también. La regulación fue transformada porque no se adapta para las tecnologías que surgen. O sea, por ejemplo, cuando surgen las tecnologías de la información y la comunicación, nadie sabíamos que teníamos que protegernos de los virus o del robo de identidad. O sea, cada tecnología saca problemas muy particulares que las regulaciones anteriores, por estar diseñadas para las tecnologías anteriores, no pueden abordar.
Entonces, todas las regulaciones son parcialmente inapropiadas. Hasta que contamos con toda la información. Y hasta que contamos con todos los casos, ¿no? Entonces, aquí el problema es que hay una ventana, y esta ventana expone a la sociedad a riesgos que no sabemos. El problema de la nanotecnología no es calificarla de buena o calificarla de mala, es que no podemos calificarla. No están todas las pruebas, es incertidumbre. Ese es el problema. Sin embargo, aquí hay que tomar decisiones de mercado, ¿no? Inversiones por parte de los países, de las empresas. No podemos abstraernos hasta que salga todo. Hay algunas propuestas regulatorias que se llaman de principio precautorio, no sé si las han escuchado. Principio precautorio es una medida de la Unión Europea también, bajo ciertas circunstancias, que dice que si en algún caso tenemos algunos indicios de que la tecnología pudiera ser riesgosa, pruebas científicas en papers reconocidos, arbitrados, etc., podríamos aplicar una moratoria y no sacarla al mercado antes que tengamos toda la información completa. Ahora, lo que se quejan los reguladores es que dicen, bueno, es que la regulación no se puede basar en un estudio, tiene que haber muchísimos, en pruebas estadísticas muy robustas, pero esas van a tardar mucho tiempo. Entonces hay un debate sobre si aplicar principios precautorios para tecnologías emergentes o no aplicarlos. Ahí hay un debate fuerte, ¿no? Pero se están pensando en, bueno, ¿qué podemos hacer en esas condiciones? Y nuestro responsable, si bien no es una solución completa a esta etapa de incertidumbre, puede dar por lo menos ciertos elementos de certidumbre para los mercados. Poner, mira, mis pruebas salieron estas, hice los estudios ambientales, societales, en el estado del arte, esto es lo que sabíamos. No soy el responsable, esto es lo que existe. ¿Okay? Pero bueno, contamos con mayor información que tecnologías que no son reportadas. También hay un gran escándalo sobre los etiquetados de las nanopartículas. En un principio se quiso impulsar que todo lo que era nano era superior a lo que no lo era, entonces se ponía en la publicidad, ¿no? Contiene nanopartículas, es nanotecnología, toda la gente lo compra. Después se dieron cuenta de que podía ser riesgosa y quitaron no solamente la publicidad, sino en las etiquetas no lo ponen. Y hoy se está luchando porque los etiquetados sean forzosos. Que si vas a consumir un producto que tiene algún tipo de partícula en escala nano, que te digan para que tú decidas. En México no aplica esa ley, hay una norma nada más que es norma técnica, que es una norma voluntaria, donde si se quiere se puede poner, pero no hay nadie que lo force. Y la sociedad civil no es tan organizada como en otros países, entonces tampoco podemos presionar por esto porque no nos enteramos. Entonces, bueno, esto es parte del tema. Se trata también de atacar de alguna forma a una sociedad que ha visto muchos desastres tecnológicos de formas históricas. Son los europeos. Los europeos sacaron muchísimas tecnologías de punta, pero han sufrido sus consecuencias también. No podemos dejar de pensar en Chernobyl, no podemos dejar de pensar en los pesticidas. Aquí no son tanto europeos, aquí hay mucha controversia de pesticidas de las empresas que sacaron pesticidas que fueron utilizados en el Caribe y generaron infertilidad en las personas que cortaban los frutos, en este caso que eran bananos. Entonces hay una controversia ahí. Los asbestos generan cáncer de pulmón. Hay unas nanopartículas que se asocian mucho o se parecen mucho al comportamiento de los asbestos dentro de los pulmones. Los fluorocarbonos, conocidísimos, ¿no? Y bueno, el DDT y la muerte de especies animales, ¿no? Estas son parte de la cultura, de la experiencia que Europa tiene. Entonces también por ahí surge innovación responsable, tratando de contrarrestar esta parte. Porque también se dice que parte de la explicación de que los transgénicos no fueron aceptados en Europa fue por estos miedos en una época de incertidumbre. ¿Sí? ¿No? Si combinas incertidumbre
con ejemplos históricos de daños tecnológicos, pues la sociedad es un poco más reactiva. Esta es la parte de la percepción pública que les comentaba. Y bueno, esto es nada más reforzar el tema de una mala selección de las tecnologías con externalidades negativas puede derivar en situaciones de altos grados de irreversibilidad para su desmantelamiento. No es tan fácil desmantelar sistemas tecnológicos. Si no los seleccionamos bien, es complicado quitarlos. Lo estamos viviendo ahora con las energías verdes, ¿no? Que les cuesta trabajo entrar por toda la instalación que se hizo y por todo el sector que se instaló de hidrocarburos, ¿no? Sobre todo en México. Entonces, síntesis, bueno, estos son los elementos de las problemáticas del progreso innovador que trata de resolver la innovación responsable. Reconocimiento de los efectos no deseados. Hay una ventana de incertidumbre sobre los riesgos y una brecha de regulación institucional. Si les interesan los temas más técnicos, la gente en política pública le llama wicked policy. No se sabe cuál es el problema, y si no se sabe cuál es el problema, tampoco podemos pensar en la solución. Y hay un dilema de Coleridge, que significa que no podemos regular en etapas tempranas. No podemos regular en etapas tempranas porque no conocemos todas las manifestaciones de la tecnología y sus efectos. Entonces tenemos que esperar muy tarde. Pero si esperamos tarde, ya se instalaron y hay problema de lock-in. Entonces es una paradoja. Bueno, en fin. Y el posible rechazo a las tecnologías radicales y una mayor conciencia de heredar problemáticas hacia las nuevas generaciones. Ahora, ¿cuál es el interés de la innovación responsable? ¿Es bloquear la innovación? No. Es tratar de reflexionar y tratar de diseñar mejores tecnologías. Y mejores tecnologías son con todos los beneficios económicos y de calidad de vida que ya conocemos, pero tratando de minimizar sus riesgos. Ese es el concepto de mejor tecnología. ¿Okay? Ahora, precisamente lo que les estaba comentando, esta es la finalidad. Y bueno, voy a pasar muy rápido esto. Estos son algunos de los dilemas éticos, para que no vean que estamos hablando de cosas de hace muchos años, son cosas que ya estamos viviendo o que ya hemos vivido, ¿no? En los años recientes, ¿no? El problema de la privacidad de los datos y el uso que se hizo y que se especula que cambiaron parte de las percepciones de la gente en las votaciones de Estados Unidos en las últimas elecciones del 2016, ¿no? Donde se robaron muchos de los datos generados por Facebook, o no se robaron, sino más bien se permitieron pasar todos estos datos, se generaron los algoritmos para entonces ver qué personas eran más susceptibles para qué discurso. Que entonces generaron publicidad personalizada de los temas que a ti te hacen reaccionar porque te conocen por tus perfiles de Facebook. Entonces no hacían publicidades masivas para la campaña, eran publicidades para perfiles de personas, las que eran más propensas a estar en contra de la migración, a personas que tenían miedo de perder sus empleos por la competitividad con China, y así podemos seguir, sacaron una cantidad de perfiles impresionante. Ahora, se dice que eso pudo influenciar precisamente las preferencias electorales. Entonces, aquí, ¿qué tipo de efecto de la tecnología estamos viendo? Un efecto sobre la democracia. Otro de los temas, ya tuvimos la primera muerte tecnológica, donde una inteligencia artificial mató a una persona. Este caso fue en Tempe, Arizona. Me tocó estudiar muy cerca del campus, que está ahí. Y lo que pasó fue que hubo una mala reacción de la inteligencia artificial y mató a una persona que no la pudo poder identificar, no pudo frenar a tiempo y la mató. Ahora, esto nos da también dilemas, no solamente morales y sociales, aquí hay dilemas legales, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿El del código? ¿Uber? ¿El usuario? ¿Quién? Hay muchas consecuencias legales por parte de la tecnología y hay nuevos temas que la legalidad tiene que confrontar.
y que no son menores, porque son precedentes para la ley futura. Caso de nanotecnología. Estos son algunos de los efectos que la nanotecnología podría tener. El problema es que se acumula en algunos órganos. El principal problema es que pasa las barreras de la sangre y entonces puede llegar a donde fármacos tradicionales no llegan. Entonces puede llegar al cerebro, entonces puede también llegar a genitales, a hígado, a riñones, a muchas partes y localizarse porque no son solubles. Al no ser solubles se van acumulando en el cuerpo. Entonces, bueno, esos son algunos de los temas. No podemos decir que son malas porque no están todos los estudios. Lo que quiero decir es que estos son los temas que les llaman early warnings, las alertas tempranas, que dicen, ojo, aquí hay cosas que pueden haber. Y son las cosas que tendremos que estar revisando cuando hacemos nuestros prototipos. Por lo menos en algún nivel, ¿no? Decir, oye, bueno, ya checamos que esto no va a causar problemas, ¿no? O no hay la suficiente información, pero tenemos que saberlo por lo menos y comunicarlo. Estas son pruebas en ratones, estos son con nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono se comportan similar como los asbestos. Los asbestos son generadores de cáncer. Entonces, bueno, aquí están todas las pruebas. Otra parte de los dilemas éticos, la automatización global, ¿no? La pérdida de los empleos por la inteligencia artificial. Que si guiamos la teoría Schumpeteriana nos dice que no va a haber ningún problema porque son desplazados, ¿no? Porque las nuevas tecnologías generan destrucción creativa, pero hay formas de poderles dar la vuelta, ¿no? Sobre todo con políticas que traten de contrarrestar los efectos adversos de la disrupción en el equipo, ¿no? En fin, esto es lo de las interfaces máquina-cerebro, que nos lleva hacia el transhumanismo, pero también parece que los implantes directamente puestos sobre el cerebro tienen alteraciones de la personalidad. El cerebro es un sistema muy complejo, entonces no solamente serviría para hacer mover un cursor o activar alguna máquina, sino la conexión misma puede tener repercusiones sobre la personalidad y el comportamiento de la persona. Entonces, lo que se pensaría en el caso de innovación responsable es, bueno, ¿vamos a parar todo esto? No, quizá no. ¿Qué podemos hacer? Alternativas en diseño. Lo mejor que podemos hacer es cambiar los diseños. ¿Qué tal si en vez de hacer estos diseños con intervención física en el cerebro, los hacemos sin intervención física, que no sean invasivos? Y funcionaría similar, estaría muy bien, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no tenemos que abandonar las investigaciones ni el desarrollo de la tecnología, pero sí podemos ser precavidos y cambiar sus diseños por las consecuencias adversas que estos pudieran generar. Esto es hacer mejor tecnología, ¿okay? Con mayores beneficios, con menores riesgos. Dilema de la geoingeniería también. Este caso es muy interesante porque este caso sale de una oficina de transferencia tecnológica en Canadá. El caso es un caso real, es un investigador que, como en muchos lugares, se les ha promovido que sean más inventores, que participen dentro de la economía con sus conocimientos, y el inventor sacó una patente, y esa la patente ya está registrada, de una manipulación del clima para tratar de combatir el cambio climático. Entonces, bueno, iba a ser un súper proyectazo. Las ganancias que se iban a derivar de ahí le iban a ser multimillonarias, no solamente ahí, sino en la universidad también, ¿no? Entonces, era un caso, digamos, que a lo mejor era para presumirse dentro de las universidades, ¿no? Tenemos una solución para un problema global con nuestros investigadores, ¿no? Y aparte con una potencial ganancia bastante grande. ¿Qué pasó? Que bueno, que se revisó por comités éticos y se encontró que realmente los cambios que pudieran hacer en el ambiente habían condiciones de demasiado riesgo, sobre todo si esto se hacía masivo. Entonces lo echaron para atrás. Final de cuentas, se quedaron ya con la patente, pero no por sí. Pero esto es una muestra también de que
las universidades que están haciendo tecnologías de punta también están pensando en temas de innovación responsable y consideraciones éticas. Ahora, también hay algunos factores culturales, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar lo que está pasando? Hay una aceleración de la presión competitiva brutal también. Se están brincando pruebas. Se supo que muchos de los problemas que tuvo que ver con Samsung, por ejemplo, fueron pruebas que no se realizaron, pruebas de calidad que simplemente se brincaron por la presión competitiva de que en el año que tenían que sacar y en el mes que tenían que sacar ya el aparato, Apple sacaba el mismo. No el mismo, digo, sino su competencia en el mismo nivel, ¿no? Entonces eso presionó a los ingenieros, a la empresa, a sacarlo de forma más acelerada, ¿no? Ese es un elemento cultural que está presionando, ¿no? La hipercompetencia y la aceleración competitiva. Podría ser quizá un efecto adverso de la economía de la innovación si llegamos a un punto de aceleración tan rápido, ¿no? Y bueno, y principalmente hay algunos conflictos entre los valores que hay por parte de las filosofías detrás de los negocios, en algunos casos de la ingeniería, pensando mucho en desempeño, bajo costo, conveniencia, los elementos que ya conocemos, pero con valores que en realidad no han sido difundidos realmente dentro de nuestras academias, nuestros colegios de prácticas, como gestores, como ingenieros, como científicos, ¿no? Que son temas de autonomía y libertad de las tecnologías, de justicia, de equidad, de dignidad humana, de sustentabilidad, de los derechos para las futuras generaciones, etc. Ahora, hay un punto también muy importante, también hay una justificación de la tecnología, ¿no? Que se dice, no importa qué tecnología saques, si al final de cuentas la tecnología es neutral. El que tendrá que ser cuestionado éticamente es el usuario, no la tecnología per se, ¿no? Un automóvil puede servir para transportarse, o un avión puede servir para transportarse, pero puede ser una bomba mortal que puede tirar las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Depende de quién lo utilice. Eso es parte de los argumentos que se escuchan, ¿no? Por supuesto que quien lo utiliza tiene alguna responsabilidad moral, por supuesto, pero la tecnología per se no es neutral. Los diseños no son neutrales. ¿Por qué? Los diseños están pensados para una aplicación y un contexto particular de un diseñador. El diseñador pensó un uso muy particular de esta tecnología. Pone sus propios valores a la tecnología. Entonces no es moralmente neutral. Un ejemplo puede ser, bueno, y este es un argumento que lo utilizan mucho algunas asociaciones de armeros en los Estados Unidos, ¿no? Que no quieren el control de armas, ¿no? Entonces dicen, las armas no son peligrosas, la peligrosa es la gente, ¿no? Tenemos que tener armas, no pasa nada. Ahora, ¿por qué no son neutrales, por ejemplo? ¿Se acuerdan del caso de una persona que estaba en Las Vegas y que hizo un tiroteo y mató a 90 personas, creo, o algo así? Desde un hotel. Bueno, él tenía la intención de matar. Moralmente podemos cuestionar eso. Pero no es igual matar con unas armas de un alto calibre, con una gran cantidad de balas, que quisiera matar a las mismas 90 personas con un cuchillo. Que también el cuchillo es un arma, ¿no? Y se utiliza también para matar. Bueno, si hubiera utilizado un cuchillo no tendría el alcance ni la potencialidad para hacer tanto daño. El diseño de estas armas estaban pensadas para un contexto particular y eso sí puede ser moralmente cuestionado. ¿Por qué tantas balas? ¿Por qué esos alcances? ¿Por qué para tantos metros? ¿No? Es un ejemplo nada más como para decirles que la tecnología realmente no puede ser en sí misma neutral. El diseñador tiene mucho que ver en lo que está pensando y para los usos que le está pensando. Si hay necesidad en el mercado, ellos si hay necesidad en el mercado, es por eso que hay ese tipo de productos, porque se vende. Si no hubiera una demanda, tal vez no lo venía. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con los productos farmacéuticos que tienen un proceso largo para su autorización y aún así han tenido consecuencias? Y a lo mejor por eso muchos dicen, no, pues yo me voy por algo que venga, que al final es el mercado el que dispone qué es lo que va a hacer. Claro.
no podemos pensar esto si lo quitamos del contexto cultural, ¿no? En Japón, por ejemplo, no hay ventas de armas. Entonces sí, las ofertas también responden a una expectativa de demanda, por supuesto. Y ahí la cultura también es importante. Ahora, bueno, es importante pensar que la tecnología no es neutral y su diseño habilita futuros. Esto es importante. Los efectos de la tecnología no se quedan en el tiempo en el que es comprado, habilita futuros, posibilidades. Si la tecnología es exitosa, va a ser un impacto masivo, inclusive. ¿Okay? Significa que hay externalidades. Las externalidades no se quedan con quien la compra, van más allá de quien la compra. Por ejemplo, yo no uso un automóvil, no me gustan los automóviles, se me hacen ruidosos, se me hacen que consumen pues, mucho dinero, ¿no? Preferiría gastar en eso, no en muchas otras cosas. Pero sin embargo, que yo no compro los automóviles no me deja de afectar sus impactos. Todos los demás los compran en la sociedad, entonces sus efectos de ruido, los efectos contaminantes, ¿no? Me siguen afectando. Entonces, aunque yo no los compre, no me dejan de afectar. Con eso estamos tumbando algunas de las ideas que los impactos se quedan en el consumidor, ¿no? Y hay algunas justificaciones que dicen, no, bueno, pues si no lo quieres, no lo compres. ¿No? Si te causa impacto, no lo compres. Bueno, los impactos van más allá de la persona que lo compra. Ahora, vamos a la parte más sustantiva. Esto era nada más para captar su atención de los casos, de que vean que el tema no es un tema menor, nada más quería darle relevancia, no quería espantarlos, no quería generar ningún caos. Simplemente es para comprender las ontologías reales de la tecnología, es más allá de ganancias, tiene otras ontologías importantes. Ahora, ¿qué implicaciones tendría para lo que hacemos? Ustedes me imagino que conocen el StageGate, ¿no? Es un proceso controlado para poder desarrollar innovaciones, ¿no? Para poderlas evaluar, para poder decidir si en alguna parte cortamos una de las etapas y no vamos más con la tecnología porque ya no es conveniente, ¿no? En fin. Pero es un proceso que tiene que ver con las evaluaciones, tiene muchas evaluaciones, cada una de las gates es una de las evaluaciones. ¿Hemos visto ahí algún tema de ética, de impacto social? Realmente no lo consideran, ¿no? No está ahí. Está pensando en factibilidad de mercado, factibilidad de que la tecnología realice lo que dice que va a estar realizando, ¿no? Fuzzy Frontend, que es más de creatividad, que también es todo un proceso, pues no, tampoco lo considera. El famoso TRL lo considera, ¿no? Tampoco, ¿no? Consideran otras cosas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que, digamos, si estas las consideramos algunas de las principales herramientas, seguramente hay muchas otras, pero me concentré en esas porque son muy difundidas, ¿no? Podemos concluir que se suelen centrar en 5 tipos de factibilidades. Comercial, propiedad intelectual, muy importante, la técnica de funcionamiento, del escalamiento y la parte regulatoria. Y la parte regulatoria donde ya sabemos que, bueno, hay dificultades en tecnologías tempranas para que la regulación esté completa y que dé una seguridad mayor, ¿no? Entonces, nos estamos concentrando principalmente en esto, pero no hay elementos de los efectos sociales ni del medio ambiente. En algunos casos de medio ambiente podría existir por el tipo de producto, ¿no? Pero en general son temas que no están reforzados, ¿no? Otra de las conclusiones es que son procesos cerrados a la ideación o en colaboración con expertos técnicos y comerciales. Más bien, están centrados nada más con estos expertos, pero la sociedad no tiene participación. Realmente, lo que pasa dentro de la gestión en los centros públicos y en las empresas se queda a nivel de expertos, no hay una participación de la sociedad. Y las sociedades son las que van a sufrir los efectos de las tecnologías. Si habláramos
de temas democráticos no tendrían que participar en alguna medida, o por lo menos ser tomadas en cuenta, ¿no? No que deciden ellas, pero que su voz estuviera representada de alguna manera. En Europa se hicieron muchos ejercicios de public engagement. Les tratan de llevar las tecnologías a la sociedad para que ellos decidan, ¿no?, los futuros deseados. Oye, ¿te gustaría un futuro deseado de un Smart City donde fíjate que vas a estar monitoreado en todo momento, en todo lo que hagas, te van a poder hacer ofertas de productos que por tus historiales de consumo van a ser importantes para ti? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Pero les ponen estos futuros tecnológicos para saber cuál es su opinión, porque si no, ¿quién decide? ¿La empresa o los centros públicos de investigación, ¿no? Lo que los investigadores quieren desarrollar y lo que las empresas quieren generar, pero la sociedad no tiene ninguna opinión. Se les considera en algunos casos opiniones a la no compra, pero no es una opinión, es simplemente rechazo de compra, ¿no? Como en el caso que les decía yo del consumo de los automóviles, ¿no? Que yo no compre pues un automóvil no significa que se pueda tomar como que ya no se quiere dentro de la sociedad, ¿no? Es algo distinto. Ahora, hay una cultura también de la innovación donde se ve la innovación como una finalidad cuando es un medio, ¿no? Realmente el bienestar social es la meta. Y hay una sobresimplificación del fenómeno y sus efectos, ¿no? La innovación como introducción exitosa en el mercado. ¿Por qué una simplificación? Porque no están viendo los efectos ontológicos más amplios de la tecnología. Y bueno, se piensa nada más en las disrupciones de tipo económico, pero hay de más tipos, hay social, hay regulatorio, hay de poder político, como lo vimos con el caso de las elecciones de los Estados Unidos, hay medioambientales, o sea, hay un espacio amplio como para poder tener disrupciones de muchos otros tipos. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir? Hay una subestimación de la importancia de la comprensión y percepción social sobre la tecnología, cuando en años recientes ha complicado la adopción de las innovaciones. Este es el caso de los organismos genéticamente modificados en Europa. Entonces, ¿qué proponemos? Repensar de otra forma la gestión de la tecnología y de la innovación. Lo menciono brevemente, nada más como para enfatizar que hay un nuevo enfoque, hay una nueva tendencia. La innovación responsable promovida por Europa tiene entrenamiento ya en 30 países, hay con más de 400 participantes en el 2016. Se ha puesto dentro de los reglamentos de investigación y desarrollo como una forma de metagobernanza de las tecnologías. Hay una práctica que se llama Technology Assessment, no sé si les suena. Salió de una oficina en los Estados Unidos tratando de ver cuáles son las implicaciones de las tecnologías. Se cerró por ahí de la década de los 80s, pero muchos otros países retomaron la práctica. Hay muchos parlamentos donde hay expertos que hacen Technology Assessment precisamente. Y desde ahí se está poniendo ya la innovación responsable como parte de los criterios del Technology Assessment. Bueno, también está la parte del principio precautorio como otro de los elementos que refuerza, y la inclusión de criterios éticos en sus programas como el Horizonte 2020. Hay cuatro principios fundamentales para la innovación responsable. Uno es el anticipatorio. ¿Por qué el anticipatorio? Por lo que les comentaba, porque es más fácil cambiar de diseño las tecnologías en etapas tempranas. Entonces, se trata de tener una gobernanza anticipatoria de la tecnología. Esto implica prever impactos y riesgos en la medida de lo posible. Tratar de pensar en las condiciones de uso real de la tecnología, pero también los stakeholders secundarios de la tecnología. No quedarnos nada más con los usuarios, sino más allá.
moldear la tecnología de forma responsable en vez de un control reactivo. Es curioso, pero precisamente como la Comisión Europea se dio cuenta que no se puede regular en etapas tempranas, utiliza la innovación responsable como un control ético, como una forma de regulación, que no es una regulación dura, sino se llama regulación blanda o soft law, donde se trata de tener por lo menos algún control. Entonces también tiene intenciones de regulación más allá de la empresa, sino a nivel de la economía. El otro principio es que tiene que ser incluyente y tiene que abrir el proceso de la innovación a los actores que reciben los beneficios, pero también los riesgos. Usualmente cuando se hacen consultas hacia consultas de mercado, se piensan en clientes, no se piensa en la sociedad, o se catalogan como clientes principalmente, pero les hablamos de los riesgos o simplemente de los beneficios que potencialmente podrían tener con la tecnología. Habrá que ver también los riesgos, y no solamente con los usuarios, sino con los que están alrededor, con los stakeholders secundarios del proyecto. Se pensaría entonces que si bien la sociedad no puede tomar las decisiones directas de si una empresa fabrica o no fabrica tal o cual diseño, por lo menos ser tomada en cuenta, o en el mejor de los casos un codiseño, que las tecnologías sean abiertas al público para codiseñarlas con ellas, que ya hay unas prácticas de esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama esta práctica? Innovación abierta, pero también la de design thinking, ¿no? Donde ya se abre para la co-creación junto con la sociedad, y la sociedad podría decidir qué futuros quiere tecnológicos, qué le gustaría, qué no le gustaría. Hay casos absurdos como por ejemplo requerimos unos calcetines con partículas nanotecnológicas para que no vuelan feo. El futuro de la ciencia y nuestra gran capacidad cognitiva como especie humana requiere realmente unos calcetines de estas características. ¿No hay otras soluciones tecnológicas alternativas? Entonces, también la idea no es tener muchas tecnologías, es tener las mejores tecnologías, ¿no? Pensando de manera societaria. Y bueno, una consulta multidisciplinaria de los expertos. ¿Quiénes están participando muchas veces dentro de los proyectos? Si hablamos de profesiones, podríamos pensar en empresarios, mercadólogos, ingenieros, algunos científicos, por supuesto, economistas podría ser, ¿no? Pero no estamos pensando en sociólogos o antropólogos o en otras profesiones que podrían dar mejor cuenta de los efectos que podrían tener estas tecnologías. Ahí hay un potencial también importante en las prácticas de emprendimiento desde las universidades, ¿no? ¿Por qué no involucramos más a los sociólogos, a los antropólogos, o la gente de las ciencias sociales, ¿no? Para la introducción de las tecnologías? Podrían aportar pues muy buenas ideas, ¿no? Insights sobre la sociedad. Otro de los principios es la transparencia. Abrir las investigaciones y sus resultados al público, que la gente vea qué futuros tecnológicos se están desarrollando, ¿no? Y bajo qué valores, bajo qué éticas morales se están generando. Por eso es que esto puede hacer muy buena convergencia con lo de responsabilidad corporativa, porque las corporaciones responsables o socialmente responsables tratan de tener sus valores muy bien puestos, muy claros, para sus trabajadores, para su mercado, para su sociedad. Entonces ahí hay una conexión que se podría tener claramente. Mostrar las medidas de la innovación responsable, que se tengan los trabajos o las pruebas, y si no se tienen también decirlo, y decirlo por qué no. Oye, no tengo esta prueba de toxicidad porque a nivel mundial no se ha desarrollado ninguna de estas pruebas, ¿no? En fin. Un monitoreo que acompañe el desarrollo del producto. Como se pudieron dar cuenta por la curva logística, por la curva S, ¿no?
La tecnología puede ir cambiando en todos esos puntos. Por tanto, la regulación y la innovación responsable requiere de un monitoreo constante. Quizá porque ya surgieron algunos nuevos problemas con la tecnología, ¿no? No podemos prever todos los efectos adversos de la tecnología. Habrán casos en los que no se pudo haber previsto porque el diseñador de la tecnología no puede prever todos los ambientes posibles. La sociedad también transforma las tecnologías, las utiliza para cosas que no fueron pensadas por el diseñador. Ahora, si monitoreamos de forma constante, podríamos tener información de ahora cómo reajustamos estas formas de gobernanza. Y reflexividad, que tiene que ver con pensar en grupos multidisciplinarios o de muchos actores, hacer una revisión de las implicaciones y de la deliberación de acciones, incluida la omisión. ¿Qué pasa si no actuamos como empresa? ¿Qué pasa si no actuamos como desarrolladores? ¿Cuáles son las implicaciones? Recordemos que cada vez hay una sociedad que está más informada de lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos alguna tecnología que generará un riesgo para el futuro? Pues puede ser que nuestra proyección de mercado y de ganancias no sea el que estamos esperando, que tengamos esta reacción de la curva de Gartner, ¿no? Por supuesto, tratar de dar la responsabilidad de todos los involucrados. La innovación cada vez es menos una tarea de una sola persona. Hay quien dice que es un proceso social o hasta de múltiples organizaciones. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? Pensemos el caso de un robot médico, ¿no? Que toma muestras médicas en un hospital, ¿no? Que toma muestras de orina, de sangre y es autónomo completamente. Bueno, ¿qué pasa si el robot daña al paciente o hay una fuga de la información, que es información personal y es delicada? ¿De quién es la culpa de nuevo? ¿Es del que hizo el código? ¿Es de la marca del robot o la empresa que lo fabricó? ¿Es del hospital? ¿Es de la enfermera? ¿Es del responsable en turno? ¿Es de quién? ¿Del usuario? ¿De quién es? Entonces, tenemos que poder delimitar cuál es la responsabilidad de los actores. En algún grado, eso también es ser responsable en términos de la innovación. Ok, ahora, como pueden darse cuenta, es un gran marco de orientación, no ha sido tan aterrizado para la gestión de la innovación. Yo trato de hacer una reflexión para que lo aterricemos, pero en general es un gran marco tanto para la investigación y desarrollo pública como privada y también para el emprendimiento. ¿Qué se recomendaría entonces? Hay alertas tempranas o early warnings. Hay publicaciones ya científicas que pueden hablar de posibles riesgos. Eso tomarlos en cuenta. Decir, mira, pues no hicimos toda la investigación, pero contamos por lo menos con esta revisión de la literatura y hay un early warning que nos dice que puede ser por ahí, pero nosotros ya lo corregimos porque en el diseño le damos la vuelta por este otro lado. El diseño es la forma en la que nos puede ayudar para quitar posibles riesgos, ¿no? Considerar los sectores involucrados, tanto en sus beneficios como en sus riesgos potenciales, que ya lo comentamos. Y por supuesto una estructura de la industria con un grado de coordinación interno. Si las innovaciones ya no se generan nada más en solitario, sino innovación abierta, y tienen que tener cierto grado de coordinación con los clústeres industriales, también el clúster tiene cierto grado de responsabilidad. De hecho, es más fácil tratar de generar programas responsables si juntamos a la gente en clústeres y entonces analizamos las consecuencias éticas de los productos y los procesos que estamos generando o que pensamos generar en el futuro. Porque entonces atacaríamos a un grupo y no a una persona nada más en específico para estas acciones. Bueno, esta es una propuesta para integrar la innovación responsable dentro de la gestión. ¿En dónde podríamos aterrizar
los principios y las prácticas que ya hemos comentado, ¿no? Si habláramos de que hay que considerar más a la sociedad, no solamente a los clientes, el destino que tenemos que pensar es en la planeación. ¿En qué planeación? En la planeación tecnológica. Desde los planes que estamos pensando para las siguientes tecnologías, donde los estaremos desarrollando. Podríamos tener interacción con la sociedad para ver qué piensa sobre los futuros tecnológicos en los cuales vamos a estarlos insertando. No que codiseñen quizá, pero sí por lo menos tener alguno de sus comentarios, ¿no? Revisión de las alertas tempranas. Esto nos aumentaría parte de la función de vigilancia, si lo vemos desde las funciones del Premio Nacional de Tecnología y de Innovación, no solamente una vigilancia de mercados, que es importante, vigilancia tecnológica, pero también vigilancia de riesgos en la tecnología. Aquí es donde están los early warnings, aquí es donde lo podemos ver. Para adelantarme un poquito, sería modificar muchas de las fases de la forma en la que hacemos gestión, ¿no? Sería meter más pruebas. Algunas de las empresas o de las personas pueden decir, oye, pero eso va a ser más costoso, eso es más complicado. Pues sí, pero genera futuros mucho más responsables. Construcción de los escenarios de impacto. Esta es una técnica que no se ha difundido mucho. En Europa hay mucho sobre la creación de escenarios futuros, ¿no? No solamente de los escenarios deseados, sino los impactos que se podrían tener a futuro. Claro, con un cierto rango de tiempo, no se espera ser futurólogos ni tener todo esto perfectamente previsto, pero por lo menos en algún grado poderlo analizar, y hay técnicas para realizarlo, ¿no? Y se piensa en sistemas sociotécnico-ambientales, no se piensa nada más en una industria o en un mercado, se piensa en esferas un poco más amplias. Y desde luego un moldeo social de la tecnología desde las etapas tempranas, una comunicación social e ideación abierta, ¿no? Y por supuesto la parte de la transparencia, apertura de la forma en la que estamos abordando la innovación responsable, así como las empresas socialmente, así como las corporaciones socialmente responsables, ¿no? Que también presentan la forma en la que hacen las cosas. Podríamos tenerlo así nada más que para innovación. Y bueno, estos son los puntos que podrían cambiar parte de las prácticas de la gestión de la innovación y de la tecnología, ¿no? Por supuesto, son marcos que se están refinando, no se ha dicho todo, esto es muy reciente, la innovación responsable es un gran marco, van a ir mejorándose sus técnicas, sus prácticas, pero creo que podríamos comenzar a pensarlas y la forma en la que las podemos asimilar, ¿no? Y bueno, si están interesados, aquí hay alguna bibliografía básica. Si hay personas que les interesan los temas de tecnologías de la información, la IEEE, que es un organismo muy reconocido, cuenta ya con sus prácticas éticas, sobre todo para robots y para inteligencia artificial. Entonces, cada vez más vamos a ver todas estas prácticas. De hecho, en alguno de los eventos del Premio Nacional de Tecnología nos hablaban que el clúster de Monterrey cuenta ya con un comité ético de la industria 4.0. Entonces, ya estamos viendo prácticas de este tipo. Creo que conviene ir pensando esto hacia el futuro y la forma en la que nosotros, promotores de la innovación, nos podemos insertar dentro de esta práctica y de esta tendencia. Ser responsable nos permite crear un futuro tecnológico deseable para todos, no solamente para los que consumimos, sino para todos y para las siguientes generaciones. Así que pues, les agradezco mucho su atención y por supuesto que estamos abiertos para iniciar cualquier diálogo, cualquier pregunta, cualquier inquietud con todos.